El hábito de leer es indispensable para todo ser humano si queremos enriquecer nuestro acervo cultural, estimular la imaginación y habilitar el pensamiento creativo. Si bien la lectura tradicional de cuentos, novelas, enciclopedias y libros de texto nos brindan conocimiento, entretenimiento, nos muestran referencias históricas, científicas y nos ayuda a aprender de la experiencia del autor, de igual manera lo puede lograr un cómic, novela gráfica, historieta o manga, ya que estos medios impresos, al hacer uso de la imagen y la palabra en conjunto, provocan un entendimiento con doble compensación. Se logra una comprensión lectora tanto de los globos de diálogo como de las ilustraciones, donde éstas finalmente llevan el mayor peso, pues al formar parte de una narrativa gráfica se crea un nuevo lenguaje y una nueva ruta para mostrarle una idea al lector. Si queremos hablar sobre los antecedentes de la narrativa gráfica, podemos remontarnos a la época de la prehistoria, donde el hombre primitivo dibujaba en las paredes de sus cuevas los pictogramas, es decir, signos icónicos y no lingüísticos que de una forma o menos realista representaban un objeto real o un significado. Esta actividad, también llamada arte rupestre, fue un precursor para los antecedentes de los sistemas de escritura y los dibujos de las historietas, cómics o chistes gráficos que no poseen texto, que también han sido considerados una especie de pictograma. Si bien la esencia del cómic consiste en historias secuenciales dibujadas en papel, tiene relación con el arte rupestre, ya que aquí también se narraban acontecimientos. Unos siglos más adelante podemos encontrar vestigios de una forma gráfica del lenguaje dentro de los papiros egipcios o soportes de escritura. Esta maravillosa cultura ha sido considerada como la creadora de los primeros libros de la historia. Sus signos jeroglíficos que reproducen sus actividades administrativas, religiosas, creativas e inclusive su tributo y respeto a los muertos y al paso hacia el más allá eran portadores de un evidente lenguaje gráfico. Otra forma de comunicación antigua donde se ha hecho uso de la imagen es el estandarte de Ur, localizado en el sur de Mesopotamia y actualmente exhibido en el Museo Británico de Londres. Es una caja de madera de forma trapezoidal en cuyos paneles se formaba un mosaico de incrustaciones de conchas, cornalina y lapislázuli, sujetas a una base de madera con betún y en las que visualizaban dos caras, la guerra y la paz, mediante carros de guerra, artefactos y desfile de infantería y de animales del reino sumerio. La columna de Trajano es un monumento decorativo de 38 metros de altura y un diámetro de 4 metros, ubicado en Roma, Italia. Está compuesta por 18 bloques de mármol de 40 toneladas de peso cada uno. Su circunferencia, que abarca 200 metros y da 23 vueltas a la columna, está decorada con imágenes cinceladas de la narración de dos victorias de las campañas de Trajano en su conflicto bélico contra los dacios. Las culturas prehispánicas, como los mayas, poseían también un sistema de escritura mediante glifos, o sea, signos o figuras grabadas o pintadas, que representaban uno o varios caracteres. Los códices mexicas, documentos escritos en la era colonial azteca, revelaron la vida religiosa y social y económica de los antiguos mexicanos. Fue hasta la llegada de los conquistadores españoles cuando los indígenas conocieron la lectura europea y la escritura, y en algunos casos la incorporación a los códices. En esa nueva modalidad narraron la conquista de México haciendo uso del texto y de la imagen. Posteriormente, la influencia gráfica mexica afectó a los países europeos y fungieron como modelo para la elaboración de textos ilustrados para las universidades, manuales de astronomía, física, filosofía, utilizando textos y dibujos. Un antecedente más directo y conciso lo podemos apreciar en los primeros libros editados en Europa, al igual que las hojas volantes de propaganda política y religiosa en los siglos XVII y XVIII. En 1800 se publicó la primera historieta de prensa por el inglés James Gilray y consistía en una sátira de Napoleón Bonaparte donde incluía un globo de diálogo.
característica de la narrativa gráfica. Sin embargo, carecía de continuidad espacio-temporal al tratarse de un solo cartón político y no una serie de viñetas consecutivas, como en el caso de The Yellow Kid, del estadounidense Richard Felton Olcott, a quien se le atribuye como el creador del primer cómic en la historia. El cómic puede definirse como un medio masivo de información y publicación periódica, conformada por una historia narrada mediante la imagen y la palabra, símbolos, planos, ángulos, plasmados en papel y que, distribuida mediante viñetas y globos de diálogo, muestra una historia con inicio, desarrollo y conclusión. Es un arte narrativo que, al igual que la literatura, el teatro y el cine, pero que utiliza otros recursos, aunque hay algunas excepciones porque un proyecto pueda ser considerado un cómic, debe de existir una alianza entre el lenguaje gráfico y el lenguaje escrito. Un cómic está conformado por una serie de recursos literarios, gráficos y lingüísticos. A través del tiempo han sobresalido diversos géneros y autores reconocidos. Las tiras cómicas, publicadas en los periódicos y más recientemente en páginas de internet, han trascendido a lo largo de las décadas, con títulos famosos como Crazy Cat de George Herriman, Garfield de Jim Davis, Snoopy Peanuts de Charles Schulz y Mafalda de Kino. Existe el género de ciencia ficción como Conan el Bárbaro de Robert E. Howard y Saga de Brian Vaughan. Terror como La guarida del horror, con adaptaciones ilustradas de relatos de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Comedia como Videorrisa de Jesús Morales García o Condorito de René Ríos. Aventuras como El Bulbo de Sebastián Carrillo y Chanoc de Ángel Mora con Martín de Lucenay. Drama como Lágrimas, Risas y Amor de Yolanda Vargas Dulce o Day Tripper de Fabio Moon. Western como El libro vaquero de Mario de la Torre o Durango de Yves Wolf. El género underground o subterráneo como las obras de Robert Crumb, quien fue el iniciador del género. Se puede mencionar también a la caricatura política, donde sus autores se especializan en satirizar a personajes famosos y aunque no es un cómic precisamente, hace uso de muchos de sus elementos. Las publicaciones infantiles han sido un género muy valorado. ¿Quién no recuerda en su niñez haber leído en algún momento a La Pantera Rosa, Tom y Jerry, Lorenzo y Pepita, La Pequeña Lulú, Popeye el Marino, Archie, La Zorra y el Cuervo, Gasparín, Ricky Ricón, Bugs Bunny, o a los personajes de Disney que fueron trasladados a este formato como el Pato Donald, Daisy, Mickey Mouse, Goofy y Rico McPato? El género más comercial y popular entre el público es el de acción y superhéroes, como Spider-Man, X-Men, Superman, Batman, Aquaman, Hulk, Kick-Ass, Flash, Shazam, Iron Man, por tan solo mencionar algunos. En nuestro país también ha habido una plantilla larga y reconocida de superhéroes como Calimán el Hombre Increíble, El Hijo del Santo, Blue Demon Jr., Thor y los Invencibles, El Pantera, Fantomas, La Amenaza Elegante, Meteorix, El Águila Solitaria, etc. Por otro lado, no debemos olvidar que también el manga o cómic japonés forma parte importante de esta cultura y es un medio muy popular con características propias en cuanto a su formato y orden de lectura invertido. El término manga se originó en 1814 por el pintor y grabador Hokusai Katsuhika y significa dibujo gracioso o involuntario. En sus obras incluía dibujo de paisajes, flora y fauna del país del sol naciente, que no estaban conectados entre sí ni formaban historia alguna. Fue hasta el año de 1901 donde Rakuten Kitazawa, en su obra llamada Togosaku Tomokube no Tokyo Kenbutsu, se empleó el término por lo que hoy se conoce como manga, pues ya existían personajes fijos que interactuaban en un espacio-tiempo. Años más tarde se consolidó el término e inició una industria interminable de publicaciones. Osamu Tezuka, creador de títulos como Shinkata Rajima y Astro Boy, es considerado el padre del manga por su contribución en la historia y ser modelo a seguir.
Posteriormente surgieron títulos como Dragon Ball de Akira Toriyama, One Piece de Ichiro Oda, Golgo 13 de Takao Saito, Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, Sailor Moon de Naoko Takeuchi, Mazinger Z de Go Nagai, Ranma y medio de Rumiko Takahashi, Doraemon de Fujiko Fujio, mismos que en su mayoría han sido trasladados al campo de la animación y con mucho éxito internacional. Por el lado de América, DC Comics publicó en 1986 el cómic Watchmen, ganador del premio Hugo, el cual fue escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons. Watchmen aborda en sus páginas el tema de los superhéroes desde un punto de vista realista y enfatiza mucho la condición humana de los protagonistas. Hoy en día sigue siendo referencia conceptual hacia la realidad de la sociedad, cuestiona fuertemente las identidades personales y el fin de un superhéroe dentro de una sociedad utópica. Por lo mismo, este título marcó un antes y un después en los lectores y la manera en la que el público consumidor miraba al medio. Reactivó la industria del cómic con un enfoque maduro, acercándolo a una perspectiva menos comercial y más reflexiva. México es poseedor de talentos reconocidos en la industria de la historieta que han logrado destacar la cultura y costumbres mexicanas en diversos géneros y títulos, como La familia Burrón de Gabriel Vargas y Los Supermachos de Ríos, por mencionar algunos. El caso más sobresaliente es el de Memín Pinguín, creado por Yolanda Vargas Dulce, la escritora más leída de México en la segunda mitad del siglo XX. Es un ejemplo claro del impacto social y cultural que posee este medio. Pasa de ser una forma de entretenimiento a una fuente de consulta, investigación y fomentador de valores. Tal es el caso del Ministerio de Educación del Gobierno de Filipinas, que en el año de 1985 declaró a esta historieta como lectura obligatoria en las escuelas primarias, pues el contenido de esta publicación enaltecía los valores humanos hacia la familia y el Estado. De igual manera, Carmatrón y los Transformables fue una de las historietas mexicanas más admiradas entre 1986 y 1992, con casi 300 números publicados semanalmente y cuya trama giraba alrededor de varios géneros como acción, comedia, drama, ciencia ficción y fantasía, con decenas de personajes. Su creador, Óscar González Loyo, se convirtió en el primer dibujante mexicano de cómics en ganar el premio Eisner en 1998, por su colaboración en la editorial Bongo con Bart Simpson's Treehouse of Horror número 5, en una de las ceremonias más reconocidas de la industria, como lo es la Convención Internacional de Cómics de San Diego, California, en Estados Unidos. De la mano y lápiz de Oscar también circularon títulos como Katy la Oruga y Las Aventuras de Parchís. El cómic es un complemento de desarrollo creativo, formativo y académico. Está estrechamente vinculado con las artes visuales, al hacer uso del dibujo artístico en diversas técnicas: la sombra, los medios tonos, el trazo, la implementación del color, el proceso de planeación, montaje, edición, impresión y toda la elaboración que conlleva su realización. Aunque igual está en conjunción con el diseño gráfico, pues también existen los cómics digitales donde se lleva a cabo un proceso de ilustración de la obra a través de un software o aplicación. También se vincula con la cinematografía al compartir la misma clasificación de montajes, ángulos y planos. Se ha fusionado estrechamente con la fotografía por su similitud estructural, tal es el caso de las fotonovelas. Se ha usado como medio propagandístico para campañas políticas, sociales, de salud o para promover credos. Se han hecho adaptaciones de cómics y mangas al cine, animación y existe mercadotecnia diversa como figuras de acción, vehículos, tarjetas y otros artículos de colección, todos provenientes de algún título o personaje popular que surgió de las viñetas. Año con año se llevan a cabo las convenciones referentes a esta cultura, como los premios Harvey en Estados Unidos, premios Eagle en Reino Unido, premios Tezuka y Shogakukan en Japón o Gran Premio de la ciudad de Angulema en Argentina. Se ha vuelto un objeto tan valorado que con el paso de los años, ediciones originales antiguas y bien conservadas llegan a adquirir valor tal y como las obras de arte en las subastas.
Tan solo por mencionar un par de ejemplos, tenemos el caso de Action Comics, donde Superman hace su debut en 1938, con un costo de portada de 10 centavos y en 2005 se llegó a vender en $3.207.852. O el caso de Amazing Fantasy de Marvel Comics, donde Spider-Man hace su primera aparición en el año de 1962 y en 2011 fue subastado por $1 millón. Leer cómics crea un hábito benéfico para todo aquel amante de la creatividad, te crea un sentido de estética y te convierte en un analista visual y literario al mismo tiempo. Por todo esto y más, hago la extensa invitación a adentrarse en la lectura de un cómic, manga o historieta, donde conocerás la riqueza literaria y gráfica que posee, además de incrementar tu acervo cultural e inquietud artística.